Vamos a verificar el material del campus que les puse. Entramos a la plataforma de San Marcos y nos vamos al aula. Buscamos el aula 3, 312. Aquí está. Y verificamos el material. Entonces ahí les puse lo que estábamos viendo en la última clase, que es el manejo de las tablas, ¿no? Entonces nos dice con letras grandes tablas estadísticas, es la tabla que estábamos usando. Y les puse una tabla, un conjunto de tablas complementarias. Recordemos porque la estadística usa muchas tablas, ¿no? Aquí están las principales que estábamos viendo la vez pasada, los cuales tratan pues de ubicar probabilidades respecto a una determinada confiabilidad, ¿no? Entonces estamos viendo de que el problema es generalmente los casos se resuelven con un 95% de confiabilidad, ¿no? O sea, para que los resultados sea lo más aproximado a lo que eh, se quiere estimar. Y por eso se pone pues cantidades 90%, 95%, 99%. Entonces vamos a abrir la tabla para recordar. Nos vamos a nuestro curso. Y la mayoría de las tablas estadísticas se usan para toma de decisiones. No porque el curso de estadística, como van a ver eh, también en el siguiente curso, con más intensidad, busca indicadores. Entonces, un indicador es una cantidad precisamente que nos va a indicar si lo que estamos haciendo se puede considerar como falso o verdadero, ¿no? Esa es una toma de decisión. Bien, entonces voy a abrir la tabla que está con mayúscula, que estábamos viendo en la última clase. Y ese es el índice. Ahí vemos que la primera corresponde a la distribución normal. Ya, vamos a verificar si alguien quiere entrar. Voy a verificar si está bien calibrado la...
Pues acaso vamos a ver el diseño para que se vea pantalla completa también. Y aquí pantalla completa, ¿no? Pues acaso vamos a ver los ajustes. Ya video también. Y el audio también. Y ahora sí podemos continuar. Entonces estamos viendo aquí en la tabla. La que hemos usado es la primera. La tabla de distribución normal. ¿No? En donde recordamos que son cada una de esas cantidades que están aquí en la matriz, sin contar en los márgenes, porque los márgenes nada más son referenciales para saber la ubicación. Creo que son importantes porque tenemos que sumar las cantidades una vez ubicado la probabilidad para ver cuál es el valor de z. Entonces, como vemos, son cantidades menores a 1. Son decimales. Y tampoco ninguno es negativo. Esa es la característica de una probabilidad. Por ejemplo, este valor que estoy indicando, que le he marcado en estos momentos, que dice 0.1492, es una probabilidad, que en términos porcentuales sería pues 14.92%. ¿No? Entonces, para indicar cuál es su valor de z, su valor estandarizado, se suman la parte decimal, que corresponde a 1.0, más la parte centesimal, que está indicado en la parte de margen superior, 0.04. Entonces quiere decir que este valor le corresponde 1.04, ¿no? Sumando estos dos márgenes, el izquierdo y el superior. Y así para cualquier valor. Por ejemplo, para el otro valor que estoy marcando, ¿no? Entonces le corresponde el z, 1.5 más el 0.07. O sea, sería 1.57. Ya. Entonces he hecho esto para no pues escribir todas las cantidades en una sola fila, porque si no ocuparía muchas páginas. Entonces para eso se dio este diseño, para poder tenerlo en una forma matricial. Bien, y la forma como se usa es para lo que hicimos en el tamaño de la muestra, ¿no? Ahí nos piden un z alfa medios. Y el alfa medios recordamos que era la confiabilidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí tienen lo que les puse la clase última, ¿no? La distribución normal. Porque todo esto es aplicable cuando la distribución es normal, que quiere decir que se distribuye con una campana gaussiana la variable que estamos utilizando. Bien, entonces ahí tenemos de que la variable se ha estandarizado con esta fórmula que ven en la tabla. Z igual cada x menos su promedio. ¿Promedio de qué? De los datos que tenemos, pues. Entre la desviación estándar de la distribución. ¿No? Entonces, generalmente cuando estimamos una variable x, podría ser nombrada mayormente como x, y. Cuando los datos eh, se restan a su promedio,
digamos que el X esté dado por ejemplo en dólares, sería dólares menos dólares, lo cual nos da dólares. Y la versión estándar tiene las mismas unidades, es decir, dólares. Por lo tanto, dólares entre dólares, las unidades se van a simplificar y nos va a quedar un simple número. Quiere decir de que nuestro ZI es una cantidad sin dimensiones, adimensional. Entonces eso se hace porque las variables con la distribución normal tienen esa forma, solamente que varían en su dimensión. La dimensión inicialmente era el eje X, que marcaba pues el tipo de variable que estamos manipulando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que esté en dólares, en soles, puede ser que sean kilogramos, ¿no? U otras unidades. Entonces, para que sea único, sea válido para cualquier variable, se hizo esta estandarización. Entonces ya ahí nuestro eje X ya cambió por una variable, nuestro eje X cambió por una variable z, que es la que acabamos de calcular. Entonces, como la curva corresponde a la función gaussiana, que ya la pusimos la vez pasada en la pizarra, el hecho se trata de ubicar probabilidades acumuladas. ¿No? Por ejemplo, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de un punto cualquiera en el eje Z, ¿no? De ese punto en adelante, digamos. Entonces quiere decirle que lo que voy a encontrar es el área, porque el área es la probabilidad. Eso lo hicimos en matemática 2, ¿no? El área bajo la curva es la probabilidad. ¿Y de qué curva? De la curva gaussiana. Entonces quiere decir que para este valor llamémosle un z sub 0. Para adelante, ahí tienen una sección marcada y esa va a ser el área. El área es una probabilidad. Entonces, como esa probabilidad nosotros la conocemos, porque recordemos que lo que habíamos definido era la fórmula de la confiabilidad, lo que está aquí abajo. Aquí está la fórmula de la confiabilidad. Si nos hablan de una confiabilidad del 95%, entonces simplemente igualamos el 1 menos alfa a la cantidad que nos dan. Si nos piden un 90%, le igualamos a 0.9. Si nos piden un 99%, le igualamos a 0.9. Que diga 99%, lo ubicamos a 0.99. Entonces de ahí despejamos el alfa y de ahí nos sale el alfa medio, ¿no? Simplemente dividiendo entre 2. Y dividiendo entre 2 pues nos queda 0.025. Entonces ese es el valor que tenemos que ubicar en tablas, ¿no? Que es la probabilidad. Entonces esa probabilidad la vamos a ubicar en las tablas. Ahí está la tabla. Vamos a poner un poquito más grande. Entonces ven que el valor máximo de todas las cantidades que están dentro de la tabla es 0.5, ¿no? Y de ahí va bajando. Entonces aquí dice que 0.25 está más abajo, pues, ¿no? De este nivel. Por ejemplo, ya aquí estamos ya en 0.3. Pero lo que buscamos es 0.25, o sea, debe estar en el segundo reloj. Es 0.025 por si acaso, no es 0.25. ¿Ya? Entonces 0.025 debe estar mucho más abajo todavía. Ya, entonces aquí ya está en 0.0. Ahí como podemos ver 0.027 debe estar más allá. Y aquí lo tenemos, en 0.025. Ya, entonces ya lo ubicamos. Ahí le hemos puesto con negrita. Entonces su z, como dije en un principio, es la suma de los valores marginales, ¿no? El 1.9, que está aquí a este nivel, a este reloj,
más el valor que indica arriba, que es 0.06. Entonces si sumamos esos dos valores, nos da el valor de z, que es 1.96. Esa es la forma de buscar una probabilidad que z le corresponde. Entonces el z que le corresponde a esta probabilidad es 1.96, que sale sumando los extremos de los márgenes izquierdo y superior. Creo que hay alguien que quiere entrar, vamos a ver. Sí, ya llegó, dice, ¿no? Ya, entonces aquí en el dibujo, recordemos pues que el área sombreada es la probabilidad. Y eso es lo que se conoce, ¿no? En el caso del tamaño muestra. Y le hemos encontrado mediante el 1 menos alfa. Ese es el área que queremos encontrar. Entonces a esa área, que vemos que es muy pequeña, ¿no? O sea, quiere decir que debería estar prácticamente en la cola. O sea, más allá, ya que es un área bastante pequeña, ¿no? Recordemos que todo el área de toda la curva es 1. Es como decir, es la suma de todas las probabilidades del evento que tenemos en estudio, ¿no? La suma de todas las probabilidades, recordemos que es 1, pero en este caso, como es 0.05, que se aleja bastante de 1, quiere decir de que el área bajo la curva es bastante pequeña, ¿no? Vamos a suponer que está por acá, o sea, de aquí en adelante. Bien, entonces ahí tenemos el área marcada. Entonces a esa área marcada le corresponde un z. Y el objetivo de la tabla es encontrar cuánto vale ese z. Entonces ya lo encontramos por el método que acabamos de explicar, ¿no? Ubicando el valor del área y sumando los extremos. ¿Y qué cosa nos salió? Nos salió de que z es igual a 1.96. Entonces ya ubicamos el valor de z, el cual se le denomina z alfa medios simbólicamente. Entonces ya trabajamos con ese valor y lo podemos reemplazar en la fórmula del tamaño de la muestra. Entonces esa es la forma como trabaja las tablas. Tenemos que ubicar el valor de z cuando nos dan una cantidad probabilística, que es la confiabilidad. Entonces, como en los exámenes el alumno tiene que manejar las tablas, se le da pues una cantidad ya no tan usada como es la 0.95, ¿no? Se le da una cantidad diferente para que lo ubique en la tabla. Generalmente eso se acostumbra en las pruebas, ¿no? Solamente que ahí tendría que indicar desde que existen tablas en que la zona marcada no es hacia la derecha, como en este caso lo hemos hecho, ¿no? Entonces la zona que muestra otras tablas, que generalmente también están en internet y en folletos, ¿no? Libritos por ahí, van a ver de que la zona marcada indica hacia la izquierda. ¿Mm? Entonces quiere decir que me da la probabilidad contraria. En nuestro caso que hemos visto, ¿no? Que es este valor que hemos ubicado en las tablas. Entonces la probabilidad contraria sería el sentido contrario, pues. El sentido contrario, que es todo esto que estoy marcando, ¿no? Esa es la probabilidad contraria. ¿Y cómo se da esa probabilidad contraria? Restando 1 de esta zona que está marcada. Y me sale el complemento.
Entonces si resto 1 menos esta cantidad muy pequeña, me queda pues una cantidad del orden 0.90 y tanto, ¿no? 99 y tanto. O sea que sí que en las otras tablas habría que buscarlo con esa cantidad, no con 0.025, sino con ese complemento, que es 1 menos 0.025, que vendría a ser 1.975. O sea, todo eso sería 0.975. No, y el valor de aquí es 0.05. 25 mejor dicho. ¿No? Y eso va a ser el valor. Entonces ahí se podemos saber de que si suman esas dos cantidades, les va a dar 1, ¿no? Es 0.975 más el 0.025. Bien. Otra de los asuntos importantes de la probabilidad de las variables es que la variable tenga ese comportamiento acampanado. Si la variable nosotros graficamos su histograma, ¿no? Después se va a ver qué cosa es histograma, y no tiene pues ese tipo de configuración, entonces se puede decir de que no es normal, no tiene distribución normal. Pero el gráfico no solamente es el único indicador, ¿no? Es un indicador intuitivo nada más. Por lo tanto, necesitamos eh, conocer algo, un formulismo, ¿no? Un indicador. ¿No? Y ese indicador es precisamente lo que vamos a explicar. O sea, existe doble posibilidad de que la distribución sea normal o no sea normal. Y eso es muy importante, porque eso nos va a decir qué tipo de herramientas vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra tesis, por ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicamos herramientas ¿no? que se usan para distribuciones normales y sin embargo nuestra distribución no es normal, entonces vamos a llegar pues a a un a una cantidad estimada errónea, porque la estadística trata de estimar generalmente, ¿no? Bien. Y por lo contrario, ¿no? Si la distribución es normal y utilizamos herramientas que no son para este tipo de distribuciones, igualmente. Entonces ahí estamos en una duda, ¿no? Vamos a ver, creo que alguien ha llegado. Ah, ya. A ver, Arenas. ¿Sí? Sí, profe, buenos días. Eh, ¿Puede haber un caso en el cual el valor de alfa entre 2 no esté ubicado en la tabla? Sí, hay varios casos. En el caso que se usan eh, confiabilidades desconocidas. Entonces, eh, vamos a indicar qué cosa podemos hacer para acercarnos, ¿no? A un valor aproximado. Entonces, si vamos a traer nuestra tabla, un momento. Y ahí tenemos nuestra tabla. Ya vamos a suponer pues que el valor que nos ha salido como alfa medio fuera pues digamos 0.27.
Entonces los valores que más se le aproximan son, son estas, ¿no? Hay un valor que le excede un poquito al 0.027 y un valor que le falta un poquito para que sea 0.027, que es el 0.268. Entonces esos valores van a flanquear, uno por exceso y otro por defecto. Entonces la manera práctica pues de poder aproximarnos es nada más sacar el promedio de ambos. A este valor le corresponde un z, a este valor le corresponde otro z. Entonces esos z ya una vez ubicados, hacemos la semisuma, ¿no? El z que le corresponde a este más el que le corresponde al otro, y entre dos. Y así se logra una aproximación. Entonces vamos a explicar qué cosa se hace cuando queremos estar seguro si la variable que estamos estudiando tiene una distribución normal. Y entonces vamos a abordar esto. Entonces ese es el objetivo. Sabemos que la estadística sirve para toma de decisiones, ¿no? O sea, que nos diga qué cosa hacer. En este caso lo que buscamos es que nos diga si efectivamente la variable que estamos utilizando es normal o no. O sea, aquí sí que va a haber doble camino, ¿no? O sí o no. Que ahí ponemos el doble camino. Sí es normal. Y el caso contrario también se puede presentar. Y no es normal. La distribución, ¿no?, que estamos viendo. O sea, solamente tiene que caer en uno de ellos. No puedo decir de que es ambos o ninguno de ellos. Esto se llama hipótesis, ¿no? Cuando queremos escoger entre uno y su complemento, o sea, lo que lo niega, ¿no? Y generalmente la simbología es esta, ¿no? Hipótesis 1 y hipótesis 2. Generalmente en estadística la hipótesis se le pone como H. Y en el caso de este tipo de pruebas, al primero se le pone un H sub 0 y al segundo un H sub 1. Entonces una de ellas debe valer, o la primera o la segunda. Entonces, ¿qué cosa nos puede decir de que si cae en la primera o en la segunda? Un indicador. Entonces, en estadística pues abundan los indicadores, ¿no? Entonces, esos indicadores son muy útiles. En este caso, si es normal, entonces estamos frente a la estadística paramétrica. Ese es su nombre, es una clasificación, ¿no? Así como les di una clasificación en el PPT inicial, aquí tenemos dos clases de estadísticas, la descriptiva y la inferencial, ¿no?, que se oye en el siguiente curso. Tenemos dos tipos de estadística. Pero también se puede clasificar de esta forma, una vez que ya estamos viendo la variable, ¿no?, en que la variable sea normal, entonces estamos frente a la estadística paramétrica. Pero si la variable resulta de que no tiene el tipo de forma normal, o sea, acampanada, entonces estamos con lo contrario de esto, simplemente es no paramétrica.
Y para poder tratar, pues, ¿no? Estimaciones para cada clase, la paramétrica, no paramétrica, existen instrumentos, ¿no? Hechos eh, eh, por los investigadores, ¿no? Mismos. Pearson, eh, Wassailis, etcétera, ¿no? Hay muchos indicadores que tenemos que utilizar. Creo que hay alguien que quiere entrar, ¿no? Ya, entonces esas son clasificaciones de la estadística. Paramétrica, no paramétrica, descriptiva, inferencial. Aunque hay otra clasificación, no que nos dice de que según el tipo de variables. Entonces la estadística puede ser univariada, o sea, en el caso en que estamos haciendo el estudio con una sola variable. Pero hay casos en que tenemos que tratar simultáneamente con varias variables, en forma simultánea, ¿no? Y una variable puede afectar a las demás. Entonces ahí estamos en el caso multivariado. Ya, entonces ahí tenemos otra clasificación de la estadística. O puede ser univariada o puede ser multivariada. Bien. Ya, entonces por ahora nos interesa esto, ¿no? Saber si la variable que estamos estudiando es normal o no es normal. Necesitamos un indicador que nos diga si está en la primera o en la segunda. Entonces ese indicador es una cantidad numérica, ¿no? Vamos a llamarle por ejemplo un indicador T. Ya, claro que se le puede poner otra letra, ¿no? Ya, entonces ese indicador T es un número, una cantidad numérica. Generalmente son números reales, con decimales. Ya, entonces ese número eh, tiene que ser construido en base a una ecuación que nos dan, ¿no? Entonces esa ecuación tiene una forma, ¿no? Entonces puede ser pues la media menos mejor dicho, la variable menos el promedio, todo eso multiplicado por encima al cuadrado, ¿no? Digamos entre la moda, ¿no? Ya, aquí en la falta de cuadrado. Ya, esas son ecuaciones, ¿no? Que lo podemos, o sea, podemos conocer su valor porque generalmente estas cantidades se deben conocer. ¿Ya? Yo he puesto cualquier valor, ¿no? Pero en realidad la estructura de un indicador tiene su propia ecuación. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? En base a los valores que tenemos, hacer un cálculo que nos dice la ecuación cómo hacerla. Entonces esto va a desembocar en una cantidad. Vamos a suponer que la cantidad es, digamos, 3.28, ¿no? 281. Y entonces ese número de por sí no nos va a indicar nada. No nos va a indicar eh, si es normal o no es normal. Tenemos que hacer una comparación. Una comparación con eh, algo establecido. Entonces ese algo establecido son cantidades que nos dan las tablas. Entonces las tablas, tal como la tabla que acabamos de manejar, son cantidades numéricas, no que están generalmente en una matriz. Tabla, ¿no? Ya. Entonces, dependiendo pues, ¿no? de las cantidades que hemos utilizado acá, podemos ubicar para esos parámetros un valor que le corresponde, ¿no? A los valores a las cantidades que hemos utilizado. Por ejemplo, el tamaño de la muestra, etcétera, ¿no? Grado de libertad, ¿no?
Ya. Entonces, dependiendo del dato que tenemos, ese valor le corresponde un valor en la tabla. Las tablas recordemos que son matrices con cantidades, ¿no?, numéricas, tal como lo hicimos. Entonces, una vez ubicado ese número, esa cantidad que le corresponde, ¿no?, entonces eh, lo utilizamos, lo sacamos afuera. Vamos a suponer que sea pues 3.5 o 50 y tanto, ¿no? 501. Es una suposición. Entonces, ese valor que hemos ubicado que le corresponde a la variable que estamos utilizando, o las variables, le corresponde un determinado valor en la tabla. Ya. Generalmente ese valor de la tabla va a estar, es algo cercano al valor que hemos calculado mediante una fórmula. Este valor lo hemos calculado mediante una fórmula y este valor lo hemos ubicado mediante tablas, ¿no? Bien, entonces este va a ser también t, pero t de qué, de las tablas, con determinados parámetros. Y este es el t que hemos construido. Vamos a ponerle un t sub c, pero los dos son t, están relacionados, están muy cercanos en su valor. Ya. Entonces la toma de decisión funciona así. Si este t sobrepasa este valor, este como decir un límite, ¿no? Si ubicamos este valor en la recta numérica, nos va a dar una determinada posición, que es 0. Vamos a poner el valor de la tabla, 3.501. Es como decir un límite. Y ese límite nos va a indicar de que si el valor que hemos construido lo sobrepasa, entonces quiere decir de que no se puede considerar el h sub 0, en este caso de que es normal. No se puede considerar esto, porque lo está sobrepasando. Entonces quiere decir que es válido la otra alternativa, de que no es normal. Ya, ya, pero viendo aquí en este caso le hemos puesto 3.281. No lo sobrepasa. Entonces si no lo sobrepasa quiere decir que está más a la izquierda el valor que hemos construido. Recordemos que este es el valor de tablas. Y este valor 3.281 debe estar un poquito más a la izquierda, que está por acá, ¿no? 3.281. O sea, está dentro de la región aceptable para la izquierda. Cuando es menor quiere decir que es aceptable. Y si lo sobrepasa, que es lo contrario, no es aceptable. O sea, aquí se acepta, y aquí se rechaza. ¿No? Y así ya podemos decir de que si es normal o no. Entonces en este caso, como es menor, quiere decir de que se acepta. Que se acepta, lógicamente, la primera. Porque generalmente esto está en relación a la primera, ¿no? Se le puede poner se acepta h sub 0, ¿no? O se rechaza h sub 0. Y ahí tenemos una forma de cómo funcionan las pruebas estadísticas. Tenemos que construir un valor y ese valor compararlo con el valor de las tablas. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a buscar el otro archivo un momento.
Ya, por ejemplo, vamos a darle un vistazo a la tabla que les puse, que es la tabla estadística número 2. Y entonces aquí ya se abrió. Y entonces aquí está nuestra tabla. Entonces, como se puede apreciar, hay más tablas que el PDF anterior que les puse. Ahí están las tablas de distribución normal, pues son, por ejemplo, aquí qué esquema le da a la distribución normal. Vamos a observar. Esta es la binomial. La normal está en la página 6. Entonces vamos a la página 6. Ya, entonces ahí podemos ver no nuestra tabla de distribución normal. No, esta es la de Poisson, ¿no? Esta es. Ah, es que las páginas no se ven aquí abajo, no arriba, ¿no? Ahí está. Esta es la página 6. Y entonces ahí tenemos la tabla de distribución normal. Entonces es similar a la que les puse anteriormente. Solamente que aquí la simbología que usa no, el autor que hizo la tabla es poner el decimal bajo esa forma. Es una forma de poner el decimal. De repente nosotros no estemos acostumbrados, pero deben saber de que es una modalidad, no de cómo escribir el punto o la coma decimal. En formato APA se dice que hay que poner los decimales con coma, no con punto. Estamos generalmente acostumbrados a escribir el decimal con punto. No, pero si queremos hacer una publicación oficial, no ya sea un trabajo de investigación, ¿no? Su trabajo de tesis, etcétera, algo para presentarle al docente, a otro docente en un curso, ¿no? Entonces se recomienda, pues, o ya es obligatorio, ¿no? Que usemos el formato APA. El formato APA aquí quiere decirle que no usemos el punto sino la coma. Ya. Entonces este formato liberal no es a veces utilizado por ciertos autores. Es aceptable también, pero a nivel divulgativo, no oficial. Ya, entonces aquí la coma que se ha puesto arriba, que para nosotros es millones, entonces son decimales, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo este valor 0.1515, entonces 0.0749 y así sucesivamente. Entonces son puntos decimales, ¿no? Entonces estos valores que estoy indicando son las probabilidades, ¿no? Y la suma de los márgenes, en este caso 1.4 para este valor, y el de arriba 0.014 no da el valor z. O sea, estamos frente a otra modalidad de tabla, pero funciona del mismo modo. Ya. Entonces vamos a ver las tablas que queremos utilizar. Vamos al índice.
Entonces, como estamos en prueba de normalidad, existen dos pruebas que más se usan. Claro que existen pruebas de normalidad varias. Creo que tenemos como 7, más o menos. Pero las que más se usan son la de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov. Por eso es que se han puesto acá. ¿No? Entonces tenemos Shapiro-Wilk, que se escribe así. Una corresponde a la distribución propia, a la misma distribución, y la otra un auxiliar, digamos, un coeficientes de Shapiro-Wilk. Entonces se tiene que utilizar las dos en el proceso del estadístico, o mejor dicho, del indicador. O sea, tenemos que construir primero el indicador y luego, haciendo el uso de la tabla correspondiente, ver si es mayor o menor a esa cantidad. ¿No? Esa es la forma como funciona eh, la, la prueba de hipótesis, ¿no? Para ver cuál es el verdadero, o la primera o la segunda. Vamos a ver la 18 y la otra la 20. ¿Cómo es? Vamos a la página 18. Ahí está la 18. Y esta es la estructura que tiene pues la distribución. Entonces aquí tiene, no me haga clic ahora los márgenes se suman, ¿no? Todas las tablas no funcionan igual. Ya, por ejemplo aquí nos está dando una indicación de que estos valores que están aquí arriba en el margen corresponden al alfa. Y el alfa pues está ligado a la confiabilidad que estamos utilizando, ¿no? O sea, con la ecuación de la confiabilidad, ¿no? 1 menos alfa igual a al valor 0.95, ¿no? Valor alto, ¿no? Bien. Y despejamos el valor de alfa. Y al despejar el valor de alfa no da valores pequeños, ¿no? No se usa acá el alfa medio, sino el alfa entero. Y aquí figura la columna, ¿no? Que aquí es la primera hilera, ¿no? Vertical, que es n. Y n es el número de datos que queremos comprobar. La prueba de Shapiro-Wilk es para muestras pequeñas, por eso es que estos valores comienzan con valores bajos. Y al máximo llega hasta 50, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de normalidad, se consideran muestras pequeñas, máximo hasta 50. No, porque el n que estamos indicando acá significa la cantidad de datos que tenemos. Y máximo llega hasta 50. Entonces, en el caso de la prueba de normalidad, de ahí deducimos de que muestra pequeña se considera máximo hasta 50. Quiere decir que si se sobrepasa, se considera muestra grande. Entonces son dos páginas, ¿no? de valores. Y aquí tenemos su tabla complementaria. De la tabla complementaria, ahí nos indica, ¿no? De que los valores que están aquí arriba ya no es alfa como en la tabla anterior, sino es n. ¿Y n qué cosa era?
el número de datos que tenemos. Podemos tener 3 datos, 4 datos, 5 datos, etc. Y aquí el 10 sobre, eh, va a seguir el siguiente reglón, ¿no? Y lógicamente que va a llegar hasta 50, ¿no? Ahí está, hasta 50, ¿no? Ya el otro es otra tabla. Ya, esas dos tablas tenemos que utilizarlas. Ya. Entonces tiene que haber un procedimiento. Y precisamente ese procedimiento nos lo dio Shapiro Will, ¿no? En realidad son dos autores, ¿no? No es Shapiro, otro Will. Sino que coincidieron, o mejor dicho, se complementaron a hacer este estudio de pruebas. Hay un archivo que no me quiso abrir. Ya este archivo está en Excel, pero en antes cuando lo quise abrir, no, no accedió, ¿no? Ya tenemos que abrirlo mediante el original. Entonces el original le he puesto aquí en el drive. Entonces nos vamos al drive. Y entonces en este archivo que estoy buscando, pues, ahí figura un ejemplo. Para no estar escribiendo cualquier dato, vamos a basarnos en uno que ya está hecho. Aquí está, ¿no?
Ya, ya aperturó. Entonces vamos a hacer la presentación. Ya, entonces aquí nos sale la prueba de Shapiro-Wilk. Y aquí nos ponen un ejemplo. No, que tenemos que hacerlo con esas cantidades. Claro, se pueden hacer con otras, ¿no? Pero vamos a hacerlo con lo que figura el ejemplo. Y que son 5, 1, menos 4, 0, 8, menos 2, 6. Entonces ahí nos habla de que usemos la significancia 5%. Y ya hemos dicho que la significancia es lo contrario a la confiabilidad. Si la confiabilidad es 95%, entonces el complemento, que es 5%, vendría a ser la significancia. Si nos hablan de una confiabilidad del 90%, entonces su complemento, que es 10%, sería la significancia. Nos pueden dar al revés también, y como en este caso. Aquí nos hablan de una significancia del 5%, entonces el complemento para que sea 1 es 95%. Y ese complemento es la confiabilidad que va a tener el... O sea, qué tan confiable va a ser la prueba que estamos utilizando. Podemos cambiar la significancia, claro, ¿sí? Podemos darle un, digamos, un 1%. Entonces sería 99% la confiabilidad, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos los valores. 5, 1, menos 4, 0, 8, menos 2 y 6. Ya. Entonces eso lo podemos ir pegando, por ejemplo, en Excel. Entonces, como antes no abrió el Excel, podemos abrir uno. Parece que hay un problema aquí con el Office. Vamos a ver.
Ya, mientras vamos a ir explicando teóricamente cómo funciona este indicador. Y entonces nuestro dato, sí, pues no quiere abrir el Office. Tengo que volver a instalarlo. Entonces, esos son estos datos. Usemos la configurabilidad correspondiente. Entonces, ya tenemos ahí los datos, tenemos que acomodarlo. Y la forma de acomodarlo sería en una tablita. Entonces, lo que se recomienda es ordenarlo en la tabla que va a estar los datos. Y la forma de ordenado pues es de menor a mayor, lo más recomendable. Esta es nuestra tablita que tenemos que hacer. Entonces, ya están los datos ordenados de menor a mayor. El menor es -4, el siguiente es -2 hasta 8. Le hemos llamado la variable y sub i. O sea, que dice que el 4 va a ser el y sub 1, el y sub 2 el -2. Entonces, como son 7 datos, el último es el y sub 7. Bien. Bueno, este referencial, aquí se calcula el y cuadrado, porque tenemos que utilizar una expresión. Entonces, quiere decir que cada y se está elevando al cuadrado. Recordemos que cada cantidad negativa elevada al cuadrado siempre es positiva. Y está a su cuadrado. Hasta el último, que 8 al cuadrado sería 64. Ya, entonces luego procedamos pues, no, a usar la tabla de coeficientes. Entonces la tabla de coeficientes que antes hemos aperturado, no daban esos valores. En donde ya habíamos dicho de que el n es la cantidad de datos que tenemos. Entonces si vemos en la tabla que estamos procesando, tenemos 7 datos. Esa cantidad de datos es n. N minúscula, claro, ¿no? Porque recordemos que n mayúscula es la simbología de tamaño de la población. Y generalmente pues se trabaja con muestras. Ya, entonces ya tenemos de que n es igual a 7, la cantidad de datos que tenemos. Entonces aquí en el n, que es la cabecera, buscamos el 7. Y le corresponde pues a este valor. Entonces al 7 le corresponde toda esta columna de valores. Es el 0.6233, 0.3031, 0.1401 y 0. Entonces esos valores le corresponden. Entonces estos valores vamos a copiarlo en la tabla. Ya, entonces ustedes lo van a ver ahí en la tabla. De repente alguno que no ve esta parte dirá de dónde salen esos valores, ¿no? Entonces hay que hacerle recordar que es de la tabla. Ahí lo hemos puesto. Entonces cada uno de ellos tiene su índice, ¿no? Ya, entonces le hemos asignado una etiqueta a cada uno de ellos. ¿No? Partiendo, ahí le hemos copiado los valores. Le hemos puesto al primero a sus 7, a sus 6, a sus 5 y así en forma descendente. Ya, es una etiqueta que le hemos asignado. Entonces estos valores recordemos que salieron de la tabla. Y posteriormente dice que en el conjunto de variables que tenemos, hagamos una diferencia de los extremos. Es decir, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. ¿No? De mayor a menor hacemos la diferencia. Y entonces aquí el mayor es 8. El último se lo restamos al primero. Dice 8 menos, y respetando el signo sería -4. Y ahí está. 8 menos -4. Y no a 12. Luego sería el penúltimo, que le corresponde al segundo. Sería 6 menos -2. Ahí está, 6 menos -2. Le corresponde 8. 5 menos, que es el antepenúltimo,
menos el T0, que es 0, y es 5. Ya tenemos aquí los valores que nos recomiendan calcular la diferencia de los extremos en nuestra variable. Ya. Luego hayamos pues un producto. Pues acaso esas cantidades que están aquí abajo son las sumas, ¿ya? Aquí la suma de la primera columna, que son los valores, nos da 14. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para encontrar un promedio. Porque el promedio es la suma de los datos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 7. Quiere decir que si dividimos el 14 entre 7, nos va el promedio, que sería 2. Entonces nuestro promedio es 2. El promedio de los datos. Y aquí se han sumado los cuadrados de la variable, que nos da 146, ¿no? Que nos sirve para un cálculo posterior. Bien. Entonces ahí en la última columna se ha hecho un producto, ¿no? El primero ha multiplicado con este valor que hemos obtenido de los extremos, ¿no? O sea, 0.6233 por 12. Si los tres lo multiplican, le va a dar 7.4796. Y así hacemos para demás. Punto 3031 multiplicado por 8 nos da esta cantidad. Punto 1401 por 5 nos da esta cantidad. Bien. Entonces este producto, esos productos se van a sumar. Todo lo que estoy indicando. Entonces cuando ustedes lo suman, nos va a dar 10.6049. Ya. Entonces vamos a llamar esta cantidad un B labial. Ya, según la nomenclatura que nos va a dar la fórmula de Shapiro-Wilk. Porque recordamos que en este proceso, como dijimos antes, tenemos que construir el indicador. Y eso es lo que se está haciendo, construir el indicador. Todo este proceso que estamos, ¿no? Describiendo nos va a servir para saber cuál es el indicador, que lo vamos a comparar con las tablas. Bien, por lo pronto ya tenemos el B, ¿no? Que nos dio 10,6049. Ese valor de B. B labial. El promedio es 14 entre 7, que nos dio 2. Y la suma cuadrática es 946, ¿no? Podemos sacar de la tabla esos valores. Ahí se tiene cómo se calcula el promedio. Y tenemos que calcular una cantidad S al cuadrado. Entonces ese cuadrado, aunque no se ha puesto acá, en el Excel estaba, va a ser igual a la suma cuadrática menos el promedio. ¿Ya? Entonces la suma cuadrática, el promedio, en este caso nos da 2, ¿no? Aquí hay que saber, todo eso lo puse en el Excel, hay que saber una cosa con respecto a las sumatorias. Entonces eso sí se lo voy a hacer a mano. En matemática 2, recordemos que antes de llegar al capítulo de integrales,
definidas, claro, porque el curso empieza de indefinida, ¿no? Se hizo referencia a las sumatorias. ¿Para qué se hizo eso? Para eh, llegar al concepto de áreas, ¿no? Porque el área total es un conjunto de sumatorias. Bien, entonces la sumatoria, recordemos que se simboliza con el símbolo sigma mayúscula, ¿no? Eso quiere decir sumatoria. Por ejemplo, si le ponemos x sub i, significa de que estamos sumando todos los elementos de la variable x. x1 más x2 más x3, etc. Muy bien. Entonces nosotros dijimos, no, de aquí viene pues la fórmula de la media, ¿no? Si esto lo dividimos entre la cantidad de datos, no el promedio. Este es el promedio. Bien, también habíamos hecho referente a la varianza, ¿no? Cuando tocamos el muestreo, ¿no? Entonces ahí definimos la varianza. Inclusive el primer día de clase, ¿no? Creo que les definí cómo se hace la varianza. Entonces la varianza es la diferencia cuadrática de una sumatoria, claro, ¿no? Entonces si ya conocemos la media de todos nuestros datos, lo que hacemos es una sumatoria en el numerador de cada dato menos el promedio del conjunto de datos, ¿no? En este caso el promedio se simboliza como el x raya. Esa es la simbología de promedio. Y esa diferencia se eleva al cuadrado. Entonces en el caso pues que de tener una muestra de tamaño n, entonces se divide entre n menos 1. Y ya nos queda ahí cómo calcular la varianza de nuestra muestra. Bien, pero esta sumatoria en la parte del numerador se puede simplificar. Aquí el término constante es x raya, no va a variar. Mientras que aquí el x sub i es para cada cantidad de nuestra muestra. En el caso de nosotros que tenemos 7 valores, él iba a variar del 1 al 7. Entonces esta fórmula se puede desarrollar también el numerador, ¿no? Entonces el numerador, vamos a poner aquí, el numerador como está elevado al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado todo lo que está acá adentro, ¿no? Y nos va a quedar lo siguiente. El primero al cuadrado, que es el xy al cuadrado. Este es 2 por si acaso. El producto multiplica por 2 con signo menos, ¿no? Estamos elevando al cuadrado, ya esa es fórmula conocida. 2 veces el x sub i menos lo que llega por el promedio. Y aquí el x raya promedio está con signo menos, como tenemos que elevar al cuadrado, sería más, ¿no? Y es el desarrollo del numerador de arriba. Entonces ahí podemos ver de que tenemos constante aquí en el segundo término y en el último término, ¿no? Son valores fijos que no varían. Lo que va a variar es x sub i. Entonces esta sumatoria se puede reagrupar.
¿no? De tal manera de que la sumatoria afecte a cada uno de ellos, ¿no? Tanto al primero, al segundo y al tercero. Entonces aquí sí que esto se puede poner como la sumatoria del x sub i al cuadrado menos, ¿no? Entonces como por la ley distributiva, ¿no? Algo así, va a afectar al primero, al segundo y al tercero. Aquí ya afectó al primero, ahora en el segundo. Nos va a quedar sumatoria de 2 que multiplica x sub i por el promedio a todo esto. Y el tercero, sumatoria del x raya al cuadrado, que es el promedio al cuadrado. Y con una constante, un valor fijo, que ya se ha calculado arriba, ¿no? Entonces nos va a quedar de esa forma, ¿no? La sumatoria ha entrado a aplicar a cada uno de los términos. Bien. Entonces como aquí el x sub i es variable, va a depender de cada uno de los valores de x sub i. Bien. Por ejemplo, si el x sub i toma los valores que le dimos, recordemos que primero es menos 4, ¿no? Sería menos 4 al cuadrado. Más el otro término que creo que es menos 2 al cuadrado, y así sucesivamente se llega al último, que es 8, ¿no? Que sería 8 al cuadrado. Bien. Entonces aquí, por propiedad de la sumatoria que se vio en matemática 2, las constantes pueden salir afuera. Esto me quedaría igual. Vamos a poder copiarlo. Bien. Y aquí aplicamos las propiedades de la sumatoria que vimos en matemática 2. Las constantes pueden salir afuera de la sumatoria. Se quedaría lo que varía dentro nada más. Entonces aquí la constante es 2 y el x raya también es constante, es un valor fijo, no varía. Entonces pueden salir fuera de la sumatoria. Ahí está, ya salió afuera el x con el promedio. Entonces aquí dice que el sigma va a afectar al x sub i. Es la suma de todas las variables que tenemos. Bien, la sumatoria recordemos que va a depender de la cantidad de datos. Como tenemos 7 datos, va a ser la sumatoria de x1, x2 hasta x7. Igual acá, tenemos la sumatoria del x1 hasta x7. Bien, y aquí como es un valor fijo, y la sumatoria va del 1 al 7, es como sumar 7 veces esto, que es el valor fijo. Eso nos va a quedar 7. Aquí vamos a indicar de que es n es igual a 7, no que es la cantidad de datos. Entonces aquí se hace más 7 veces un valor constante, que es x raya, ¿no? Al cuadrado. Y nos va a quedar de esa forma, 7 veces el promedio cuadrático. Bien. Entonces, hemos llegado a esto. Entonces, esta expresión del medio se puede simplificar. Fíjese que si esto hubiera sido dividido entre la cantidad de datos, hubiéramos tenido el promedio. Entonces podemos hacer ahí un artificio, ¿no? Toda esta cantidad que está aquí en el término central, vamos a dividirlo y multiplicarlo por 7, ¿no? Porque recordamos que una expresión, cuando se multiplica y se divide por la misma cantidad, no va a variar. Bien, entonces vamos a multiplicarlo por 7 y tendríamos 14, ¿no? Por x
raya. Pero para que no varíe, vamos a dividir entre 7, que es como decir entre n, ¿no? Y aquí nos va a quedar lo mismo, ¿no? Y aquí también lo mismo. Pero este valor es el promedio, no la suma de los datos entre la cantidad de datos, es el promedio. O sea, aquí sí que todo esto lo podemos simbolizar como X raya, ¿no? O sea, en lugar de estar poniendo toda esta cantidad, le ponemos X raya. Entonces tenemos aquí X raya por X raya. El primer X raya corresponde al primer valor de aquí, arriba, y el segundo le corresponde a lo que hemos hecho de dividir esto entre la cantidad de datos. Entonces, simplificando, nos quedaría, el primero queda igual, ahí no hay nada que hacer. Pero aquí sí, X raya por X raya sería X raya al cuadrado, con el 14, claro, ¿no? 14 X raya al cuadrado. Y aquí, como es una constante, quedaría tal como está, más 7 X raya al cuadrado. Bien, entonces aquí tienen la misma cantidad, X raya al cuadrado, y aquí X raya al cuadrado, ¿no? Entonces se pueden operar. Tenemos aquí menos 14, aquí más 7. Entonces aquí dice que todo este término lo podemos escribir así, como la sumatoria cuadrática menos 7 X raíz al cuadrado. ¿No? Y tenemos el término final del numerador. Ya. Eso se va a aplicar mucho cuando entremos a medida de tendencias de dispersión. Medida de dispersión. ¿No? Donde se toca con más detalle la varianza. Entonces el numerador de la varianza se puede escribir de esa forma. Donde 7 es la cantidad de datos, ¿no? O sea, aquí sí que la fórmula general sería la suma cuadrática de los términos menos n veces el promedio, ¿no? Bien, entonces esa cantidad es precisamente la que se va a utilizar para el Shapiro-Wills. Si regresamos a la diapositiva, ese término que está en el denominador es esa cantidad que acabamos de poner aquí en la pizarra. El B ya está calculado. Ahí en la tabla nos dio 10.6049. Lo cual pues quiere decirle que tenemos que elevar el B para que tenga esa forma cuadrática. Ya, vamos a ver si nos funciona aquí el Word porque no funciona el Excel.
Ya parece que tampoco va a abrir, pero lo podemos hacer en la pizarra también. Ya, entonces, esa fórmula que hemos deducido, esa fórmula que hemos deducido la vamos a poner en la pizarra. Nos quedamos con esa cantidad última, no que es el S al cuadrado. Le he llamado bien la fórmula a esa cantidad que está aquí al último como S al cuadrado. Entonces borramos los cálculos anteriores. ¿No? Entonces nuestro S, vamos a escribir más arriba para borrarlo de acá abajo, va a ser la sumatoria cuadrática menos 7 veces x raíz al cuadrado. Y entonces lo hemos copiado ahí arriba. Entonces que en la tabla ya tenemos valores. Tenemos el B labial. No queda la suma de una columna, no de la última. ¿Y qué nos dio? 10,6049. Tenemos también el promedio. El promedio queda la suma de los datos dividido entre n. Y nos dio 2. ¿No? Entonces todas esas cantidades nos lo dio, le hemos deducido de la tabla. Y la fórmula del Shapiro-Wilk, que estamos construyendo el indicador, lo he llamado como WC. Entonces esa fórmula WC era B al cuadrado entre el S al cuadrado. Ya lo tenemos calculado. Ya tenemos a ver cómo es su fórmula, ¿no? Bien. Entonces eso quiere decir que tenemos que dividir, ¿no?, esta cantidad al cuadrado, que nos tiene que dar un valor mayor a 100, ¿no? Creo que 108 y tanto, ¿no? Vamos a multiplicarlo. Ya activé la calculadora. Entonces 10.6049 y el al cuadrado nos da 112.46, ¿no? Entonces el b al cuadrado es este valor de acá, nos da 112.46. Con dos decimales vamos a trabajar. Y el s al cuadrado ya sabemos cómo calcularlo, ¿no? Con la suma de los términos cuadráticos, en los cuales también ya en la diapositiva se calculó. Entonces la suma de esos términos cuadráticos nos dio 146 menos 7 veces el promedio al cuadrado. El promedio recordamos que es igual a 2. Por tanto, 2 al cuadrado sería 4. O sea, tenemos que multiplicarlo por 4.
y ahí nos va a salir una cantidad, ¿no? Entonces restando 146 menos 14, 28 que diga, no a 118. Entonces ya tenemos el b cuadrado y el s cuadrado. Entonces estas cantidades las reemplazamos en la fórmula, que es nada más una división. Entonces reemplazando tenemos que hacer esa división. El b vale 112.46 entre 118. Entonces pues 112.46 entre 118 nos da 0.95. Vamos a poner por si acaso otro decimal más. Entonces ya tenemos nuestro indicador, 0.953. Entonces lo que habíamos dicho es de que el indicador tenemos que ver si sobrepasa el límite. ¿Y quién pone ese límite? En la tabla. Y la tabla siempre va a marcar el punto cumbre, ¿no? El punto de comparación. Entonces tenemos que utilizar la tabla correspondiente para nuestros parámetros que tenemos. ¿Y cuáles son esos parámetros? Hay una fórmula, recordemos que mencionó de que tenemos que tener en cuenta el alfa y la cantidad de datos. O sea, con eso tenemos que buscar en la tabla. En este caso, ¿qué cosa era alfa? Era la significancia, ¿no? Que era 0.05. Y el n era la cantidad de datos que tenemos. O sea, quiere decir que es el alfa 0.05 versus 7. Entonces eso lo buscamos en la otra tabla. Entonces vamos a traer la otra tabla. Mira, la otra tabla creo que ya la habíamos abierto. Ya, aquí está la tabla. Entonces buscamos nuestro alfa. Recordemos que el alfa nos da los valores de acá arriba. Como estamos usando el 0.05, lo buscamos y aquí está. Ahora encontramos la cantidad de datos que tenemos, que nos da n. Entonces como estamos con 7 datos, vamos a cerrar esto porque no. Ya. Como estamos con 7 datos, le corresponde este valor. Entonces el punto de coincidencia sería este.
¿no? Aquí su alfa y aquí su n. O sea, aquí dice que el valor de la tabla es 0.803, ¿no? Y eso lo apuntamos. Ya, esos se están viendo, ¿no? No hay. Vamos a poner la captura de pantalla. Ya, entonces ahí recordemos que es la tabla que antes abrimos. Se llama tabla de Shapiro-Wilk. Ya no de coeficientes, sino de la distribución del estadístico. Entonces recordemos que aquí en la cabecera da el valor de alfa. El alfa que estamos utilizando es 0.05. Ahí está. Y como tenemos 7 datos, eso lo buscamos aquí en el margen izquierdo. Entonces aquí tenemos el 7. Entonces el valor de coincidencia entre esos dos parámetros es este. Ahí está. N igual a 7 y el alfa 0.05. Entonces ese valor lo vamos a copiar. 0.803. Creo que hay alguien que quien... Vamos a ver. Ah, sí, Arena, ¿no? Levanta la mano. Sí, profe. El valor de alfa no vendría a ser 0.953. El valor de alfa. Ese es 1 menos alfa. El, el complemento. Los valores altos es la confiabilidad, 1 menos alfa. Que generalmente son 0.9 y tanto, ¿no? Ah, entonces ese 0.953 es la confiabilidad. Sí, esa es la confiabilidad. Ah, ya, ya. Ok, Y profe. sí, y el alfa sobre la significancia. Ya. Entonces vamos a volver. Ya, entonces el valor que le corresponde es este de acá, ¿no? Entonces ya lo copiamos. Y ahí está en la pizarra. Vamos a poner la pizarra. Entonces ahí ya lo copié. Este es de tablas, ¿no? Esto salió de tablas. El valor que le hemos encontrado. Mientras que el valor de arriba, que también es W, pero le hemos puesto otro simbolismo, otro símbolo para poder compararlo, diferenciarlo, nos salió 0.953. Bien, entonces es algo mayor. No, este es 0.8, este es 0.9. Entonces quiere decir que está sobrepasando el límite. Ya que el límite nos dice de que es nada más 0.803. ¿No? Por lo tanto, pues, gráficamente hablando, podemos decir, vamos a poner aquí el 0, y el valor de tablas que está por aquí, y el valor que hemos calculado, ¿no? Que está ligeramente más allá. Entonces lo que explicamos en antes era de que si sobrepasa el límite, entonces tenemos que rechazar la hipótesis de que es normal. Entonces quiere decir que nuestros datos no provienen de una población normal. Entonces quiere decir que son datos no paramétricos.
Entonces, esa es la conclusión para poder diferenciarlo, ¿no? Sino que este tipo de pruebas siempre se acompaña al principio con la hipótesis, ¿no? O sea, aquí sí que aquí, antes de comenzar todos los cálculos que hemos hecho, se ha debido de poner, no sé, ya hablando en términos más más técnicos, ¿no? O sea, siempre se empieza por las hipótesis. H sub 0, H sub 1, que solamente existen dos. Entonces, recordemos que el H sub 0 le habíamos puesto eh, de que es normal, ¿no? La distribución. Y el H sub 1 de que no lo es, ¿no? Porque de eso se trata el problema, pues. Todo lo que hemos hecho se trata nada más de ver cuál de estos dos le corresponde. O el primero o el segundo. El primero es cuando no sobrepasa el valor. Y el segundo es cuando lo sobrepasa. Y en este caso lo sobrepasó por un poquito. Entonces quiere decir que no son datos de una población normal. Entonces esa es la forma como funcionan las pruebas estadísticas manualmente. Van a ver de que eso se va a repetir con mucha frecuencia para hacer otro tipo de pruebas. La comparación del cálculo del estadístico o de la fórmula que nos da, en este caso fue el WC, con el valor de tablas. Es una comparación. Ya. Entonces nos corresponde ahora ver lo que le subí ahí en el aula virtual, ¿no? Vamos a cerrar esto. Esto también. Después le subo el otro porque aquí el Excel se malogró. Entonces ahí figura el capítulo. Dice tabla de frecuencia que es la semana que nos corresponde. Lo que vamos a ver es algo que de repente ya muchos lo han visto. Es la primera parte de la tabla de frecuencia porque la otra semana vamos a ver los datos continuos, que es lo que más se usan. Entonces, ahora nos corresponde datos cualitativos y discretos nada más. También cerramos esto. Ya, humilla, humilla, ¿no? Sí, profesor. Disculpe, no sé si podría brindarnos unos 10 minutos de descanso, Ah, ya, sí, sí. que ya somos 10. Ya, entonces voy a Ok, gracias.